Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Nede y este es el canal de Hans Gallardo. En esta oportunidad estaremos viendo un tutorial muy completo sobre cómo dominar todo Adobe Illustrator en menos de una hora. En primer lugar estaremos viendo toda la parte del nuevo documento, qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta en caso de que sea un diseño para impresión, un diseño digital, medidas, modos de color. Estaremos viendo toda la parte de archivo, las diferentes ventanas, todas las herramientas de los laterales, tanto las que se encuentran en la parte izquierda como en la parte derecha, y algunos extras más. Es importante tomar en cuenta que lo que diferencia a Illustrator de Photoshop es que Illustrator siempre maneja vectores. Esto quiere decir que estas figuras, estos diseños que se crean en Illustrator nunca se pixelan, siempre cuentan con muy buena calidad. A diferencia de las imágenes que se manejan con píxeles. Estas, a medida que expandas la imagen, la hagas más grande, pues sí llega a perder bastante calidad. Para vectores se utiliza formatos como el .ai, como el SVG, como el EPS, y para archivos de Photoshop por lo general se utiliza JPG o PNG. Dicho esto, vamos a empezar. En primer lugar, cuando tenemos nuevo documento, tenemos la siguiente interfaz. Es importante que antes de diseñar nosotros definamos bien cuál va a ser el destino de este diseño, si va a ser impreso o va a ser difundido de forma digital. ¿Por qué? Porque muchos aspectos van a variar dependiendo uno o el otro. Por ejemplo, el formato, el modo de color, las unidades de medida, etc. Si se dan cuenta, si yo me voy aquí a la parte de imprimir, automáticamente ha cambiado acá en unidad de medida que estaba en píxeles a milímetros. Pero en lo particular yo prefiero manejarlo en centímetros. Acá tengo diferentes formatos dentro de la opción de imprimir, pero yo también puedo modificarlo dependiendo de lo que yo necesite directamente acá. Pero los más comunes serían carta, A4, impresión grande, legal, tabloide que es doble carta. Legal llegaría a ser como un oficio, solamente que este oficio es mucho más alto que el que manejamos, por ejemplo, en Bolivia. Entonces acá ya nos tocará cambiarlo a centímetros y modificarlo a las medidas de papel que nosotros manejamos, que es de anchura 21,59 por 33 centímetros. Después, otro aspecto que cambia acá es el modo de color. Si se dan cuenta, si yo voy a web y luego a imprimir, ha cambiado automáticamente de modo de color. Siempre que van a manejar diseños impresos, tienen que utilizar CMYK, cian, magenta, yellow y negro. La resolución tiene que manejarse en 300 píxeles por pulgada mínimamente, porque para diseños impresos necesitamos muy buena calidad. En diseños impresos nosotros no podemos hacer zoom, como en una imagen que podríamos visualizarla en el celular. Y eso sería lo más básico. Cuando estamos trabajando con archivos digitales, tenemos que manejar píxeles. De igual forma, acá hay algunos formatos más comunes que nos recomienda Illustrator, o también en el caso de una página web. El color se maneja en RGB. RGB tiene una gama de color mucho más amplia que CMYK. En resolución es suficiente con 72 píxeles por pulgada. Los documentos que se difunden de manera digital no tienen que ser muy pesados. A mayor resolución, el documento pesa más. Más bien tienen que ser livianos para que así este archivo no tarde en cargar en caso de que tenga que ser descargado o visualizado. Y respecto a la calidad, nosotros podemos hacerle zoom si queremos ver más a detalle. Esas serían algunas opciones que cambian dependiendo dónde se va a difundir nuestro diseño, pero tenemos otras más generales, como por ejemplo mesas de trabajo. Acá yo en Illustrator puedo trabajar con varias mesas de trabajo, no tanto como en Photoshop, en la cual solo se trata de manejar una y sobre esa se va editando todo, sino puedo tener varias. Puedo tener 10, por ejemplo. Tengo también la sangría o el sangrado, que es un pequeño espacio o borde que se crea fuera de la mesa de trabajo para que nosotros las imágenes que vayamos a colocar en esta mesa de trabajo no estén al tope,
de la mesa, sino que lleguen un poco más lejos, hasta la sangría. Esto en el caso de que se tenga que mandar a imprimir y se tenga que hacer cortes y no se vaya a hacer cortes justo sobre la información. Después, si nosotros nos vamos acá a más ajustes, pues acá igual me olvidaba decirles que pueden cambiar el título y aquí también. Acá las mesas de trabajo que he definido, el espaciado será el espacio que hay entre cada mesa de trabajo. Por ejemplo, le voy a poner 80. Las columnas de acá, como quiero que se distribuyan, colocaré 5. El área de recorte es el formato que yo he elegido. Acá todavía puedo modificar la anchura, la altura. El sangrado, la sangría, puedo modificarlo igual de acá. De todas formas, si es que más adelante quiero seguir modificando, puedo hacerlo todavía. El modo de color, la resolución, el modo de previsualización. Y le doy a crear documento. Y ahí ya lo tengo. Nótese ahí la pequeña sangría que existe. Y tal como se los decía, es para que yo cuando esté diseñando no llegue exactamente hasta ahí, sino me salga un poco más. Cerramos esto y vamos a continuar con lo siguiente, que sería todas las opciones que nos brinda acá desde la parte de archivo en la barra superior. Si me voy aquí a la casa, me llevará a la parte de inicio donde encontraré todos los archivos con los cuales he estado trabajando. Si me voy acá a la parte de archivo, tengo diferentes opciones. Voy a ir saltando las que veo que no son tan relevantes y solo haré énfasis en las cuales ustedes tienen que aprender sí o sí para poder trabajar como expertos en Illustrator. Tenemos la opción de nuevo, que me permitirá crear un nuevo documento. Tenemos la opción de abrir. En este caso yo podré abrir directamente un archivo en Illustrator desde acá. Tenemos la opción de cerrar, de guardar. ¿Cuál es la diferencia entre guardar y guardar como? Guardar como se utiliza cuando todavía no le hemos designado un nombre ni un lugar en nuestra computadora a este documento. Una vez que ya se ha hecho eso, simplemente le tenemos que dar a guardar. Es importante que vayan aprendiendo los atajos de teclado que se encuentran en la parte derecha. Por ejemplo, uno muy importante es el de guardar, control S. En anteriores versiones de Illustrator pasaba mucho que se colgaba y nosotros llegábamos a perder todo el avance que habíamos hecho. Entonces es importante ir guardando de vez en cuando, presionando control S, lo que estamos avanzando. En esta oportunidad presionaré guardar como. Acá tengo diferentes formatos. Aparte de poder colocar el nombre a este documento, puedo también guardarlo en PDF, en EPS y en otros formatos editables. El formato PDF se utiliza para exportar documentos de manera mucho más liviana y en cualquier plataforma, como por ejemplo WhatsApp. Es mucho más fácil enviar un PDF que enviar un Illustrator que no se va a poder abrir en el celular. Le daré a guardar. Una vez que ya he reparado en todos esos detalles, simplemente tengo que darle a guardar. Acá tenemos la opción de exportar. Si se dan cuenta, cuando yo le puse guardar como, me limitaba un poco los formatos solamente a PDF, Illustrator y otros archivos editables. Pero si yo le pongo exportar como, puedo exportarlo también en PNG, en JPG, toda mi mesa de trabajo. Acá le daré clic en usar mesas de trabajo y le daré a exportar. Acá me permitirá bajar la resolución o aumentar la resolución. Acá me indicará, ¿quieres que sea transparente como es un PNG o prefieres mantener el fondo blanco? Le daré a OK. Y aquí ya podremos ver lo que acabamos de crear en JPG o en PNG. ¿Qué más tenemos? También podemos exportar selección, solamente exportar el elefante. Acá debo cambiarlo a transparente. Si quiero un PNG transparente, acá puedo poner elefante. Y le doy a exportar recurso. Volvemos a nuestra carpeta. Siempre se crea en una subcarpeta y acá ya tenemos al elefante. Después, ¿qué opciones más tengo acá? Tengo empaquetar. Empaquetar se utiliza en caso de que yo necesite pasar este archivo a otro diseñador gráfico.
Pero no solamente tengo que enviarle el editable y ya. Muchas veces no es este caso porque es un documento que recién estamos elaborando, pero están incluidas tipografías, están incluidas diferentes imágenes, y si esas imágenes, por ejemplo, no están incrustadas, una vez que el otro diseñador abra el documento y no esté empaquetado, no se van a visualizar. Y todas las tipografías no las va a reconocer porque no las tiene instaladas. Entonces, cuando nosotros empaquetamos un documento, lo que hace es guardar todas las tipografías, guardar todas las imágenes. Entonces, no importará en qué computadora lo abran, va a reconocer todo lo que estaba originalmente en el documento. Le daré a cancelar. Acá tengo ajustes de documento y es lo que les decía. En caso de que ustedes hayan olvidado, por ejemplo, colocar sangría y deseen incluirlo, pueden hacerlo todavía directamente desde acá. Al igual que pueden ir modificando algunos otros parámetros, pero respecto a eso, en ajustes de documento nos permite todavía hacer algunas modificaciones. Pueden cambiarlo también si estaban manejando píxeles, pueden cambiarlo a centímetros, por ejemplo. Después, modo de color del documento. Ha pasado y puede pasar que nos hemos dado cuenta que estamos trabajando en el modo de color incorrecto, que este es un archivo para impresión y yo lo he colocado en RGB o viceversa. Entonces todavía puedo cambiarlo directamente desde acá. Pero es importante notar esto desde un inicio, porque si yo he estado trabajando, voy a hacer de cuenta esto con colores RGB. Todo mi diseño lo he estado haciendo con colores RGB. Y acá, en el momento en el que yo le cambio a CMYK, se van a opacar los colores. Va a cambiar todo el sentido de mi diseño. Entonces es importante tener mucho cuidado con eso. Podemos imprimir directamente desde Illustrator, pero por cosas de configuración se los recomiendo primero guardarlo como PDF y luego recién mandarlo a imprimir. Y después tenemos salir. Continuamos con la ventana de edición. Acá voy a seleccionar el pez, por ejemplo, y tengo las opciones de cortar, que lo voy a eliminar directamente, de copiar o presiono Control C. Tengo la opción de pegar o presiono Control V y lo va a pegar en cualquier parte. Voy a cambiarle de color para diferenciarlo un poco. Tengo la opción de pegar delante y va a pegar el pez delante. Tengo la opción de pegar detrás, que va a hacer lo mismo. Tengo la opción de pegar en el mismo lugar, que va a pegar exactamente en el mismo lugar de donde lo he copiado. Tengo la opción de pegar en todas las mesas de trabajo, eso en caso de que tuviera varias. Por ejemplo, presiono Control C, edición, pegar en todas las mesas de trabajo. Después, dentro de edición tenemos editar colores, convertir a escala de grises. Aquí no se va a notar mucho, pero voy a abrir otra ilustración para ejemplificar mejor. Selecciono toda la ilustración, edición, editar colores, convertir a escala de grises. Y ahí ya lo tengo. Eso sería respecto a la parte de edición. Dentro de las ventanas de objeto, texto, seleccionar y efecto, encontramos diferentes herramientas que al final son las mismas que tenemos a los laterales y estaremos viendo un poco más adelante, exceptuando algunas como por ejemplo dentro de efecto, desenfoque gaussiano. Acá yo puedo ir moviendo el radio dependiendo cuánto desenfoque necesite de este elemento, y siempre y cuando esto esté cliqueado previsualizar, pues yo podré tener una previsualización, valga la redundancia, de este objeto. De igual forma, si selecciono este otro y me voy acá a la opción de pixelizar, pues puedo tener diferentes efectos, igual modificando esta barra y ese parámetro de acá, dependiendo qué es lo que yo necesite. Presionaré Control Z. Muy bien, después de eso tenemos acá la opción de ver. Acá lo más importante que tenemos que tomar en cuenta son reglas, guías y mostrar cuadrícula. Lo primero que tenemos que aprender son los atajos de teclado, porque son opciones que nosotros vamos a estar activando y desactivando constantemente. En primer lugar está mostrar cuadrícula, que su atajo de teclado es control más asterisco. Y ahí tenemos la cuadrícula y sobre esto podemos ir trabajando nuestros diferentes diseños para que siempre queden proporcionales. Presionando Shift. Muy bien, ahí ya lo tengo. Y para desactivarla,
presiono control asterisco. Otra cosa muy importante dentro de esta opción de cuadrícula es ver, ajustar a cuadrícula. ¿Qué me permitirá esto? Que cuando por ejemplo yo esté trabajando con la herramienta de pluma, me obligue a yo basarme, porque si se dan cuenta ustedes, cuando yo paso el cursor por alguno de estos, automáticamente me arrastra a que yo haga clic en alguna parte de la cuadrícula. Y así me obligue prácticamente a respetarla. Caso contrario, si eso no estuviese activado, vamos a ver qué pasa. Desactivamos ajustar a cuadrícula. Yo tranquilamente puedo hacer clic en cualquier parte sin respetar la cuadrícula y al final ese no es el objetivo. Presiono ahora sí control asterisco para desactivarla. Volvemos a la opción de ver y acá hacemos clic en reglas, mostrar reglas o control R. Como pueden darse cuenta ustedes, se ha desplegado una regla en la parte superior y en la parte izquierda. ¿Qué tengo que hacer yo con esto? Pues simplemente haciendo clic y arrastrando pueden darse cuenta que se me han activado líneas guía. Solamente que ahora no se están visualizando porque aquí en guías no le he colocado mostrar guías. Pero ahora sí. Acá tengo diferentes líneas guía que yo tengo que ir adaptando a mi diseño. Me tienen que ayudar estas líneas guía. Ahora están bloqueadas, pero ¿qué pasa si yo quisiera modificarlas, moverlas? Porque todavía no está finalmente como yo quería. Entonces me voy aquí a la parte de ver, guías, desbloquear guías. Entonces ahí yo ya puedo seleccionar la guía, eliminarla, moverla, etc. Y si necesito nuevamente bloquearla, pues me voy acá, guías, bloquear guías. Y si necesito desactivarla, el atajo de teclado es control, coma. Muy bien. Ahora, dentro de la opción de ventana, nosotros podemos modificar nuestro espacio de trabajo seleccionando las herramientas, las diferentes ventanas, valga la redundancia, que nosotros necesitamos para nuestros diseños. Acá tenemos en espacio de trabajo diferentes opciones. Tenemos aspectos esenciales clásicos, automatización, diseño, impresión, pruebas, pintura, tipografía. Como pueden darse cuenta, cada espacio de trabajo está adaptado a los tipos de diseño que vayamos a realizar. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si yo presiono tipografía, pues me salten las opciones más importantes para yo trabajar de esa forma. Pero si me voy, por ejemplo, espacio de trabajo, acá a diseño, salen otras opciones. Yo prefiero mantenerlo en aspectos esenciales clásicos a modo de que se queden las herramientas que yo más utilizo. Y también podría guardar este nuevo espacio de trabajo. Acá, nuevo espacio de trabajo y por ejemplo le pongo mi nombre. Me voy acá a espacio de trabajo y hago clic en Edit. Y ahí ya lo tengo. Ahora, esto siempre, todas las herramientas están dentro de la ventana. Muchas veces nosotros seguimos tutoriales y decimos, acá no encuentro lo que estoy viendo en este tutorial. Pues ustedes tienen que detenerse a ver acá. Acá tendría que estar todo eso. Atributos, biblioteca, busca trazos, todo está acá. Y en caso de que no esté activado, por ejemplo, y vamos a hacer de cuenta que yo sin querer cerré la parte de capas. Capas es muy importante. Entonces me voy a la opción de ventana y aquí buscaré capas y lo activo y ya apareció nuevamente. Muy bien, como decía nuevamente, todas estas herramientas lo estaremos viendo, las más importantes, en la parte de acá. Después tenemos la opción de ayuda. Y ahora vamos a bajar a la barra que encontramos aquí. Si yo selecciono esto, aquí pueden darse cuenta que desde aquí puedo cambiar el relleno. Tengo diferentes colores. Y en caso de que yo necesite un color que no se encuentre dentro de estos, pues simplemente acá hago doble clic. Y acá yo puedo ir moviendo el color que yo necesite. Nótese aquí que tengo el código hexadecimal de este color. Va cambiando a medida que yo lo vaya moviendo. Tengo sus valores en CMYK, que ya habíamos dicho que estos valores son netamente para impresión, y tengo sus valores en RGB. Eso es muy importante. Si yo coloco estos valores para este color en mi diseño, pues si otro diseñador quisiera obtener el mismo color, debe respetar esos valores. De igual forma, si por ejemplo en un manual de marca a mí me llega que el color que tengo que respetar tiene este código, pues debo respetarlo copiando ese código y colocándolo acá para tener exactamente el mismo color. Y le doy por ejemplo a OK. Después, desde acá igual podemos controlar el trazo, desde acá también. Necesito que este elefante tenga un trazo verde, pero está muy delgado, entonces desde acá puedo manejar el grosor del trazo.
puedo aumentarle. Pero ¿qué más puedo hacer? No solo aumentarle eso, sino también puedo cambiar el tipo de trazo. Para que, como pueden darse cuenta, en este caso, en algunas partes es más grueso y en otras partes es más delgado. O también, por ejemplo, así tengo diferentes opciones. Control Z. Acá también puedo colocar no solamente cómo inicia y cómo finaliza el trazo, sino cómo es todo el camino, todo el contenido de esta línea. Por ejemplo, puedo entrar acá dentro de biblioteca, artístico, caligráfico, y acá tendré muchas más opciones que yo puedo ir cambiando, tal vez un trazo más redondo, más pequeño, y esto se puede notar más cuando, por ejemplo, yo utilizo, me voy a adelantar un poco, la herramienta de pincel. Ahí, por ejemplo, que esta opción parece más un marcador. Y así sucesivamente. También tendré otras opciones como por ejemplo pincel de cerdas. Y ahí tengo más opciones. Le voy a quitar el trazo. Puedo quitarlo desde acá o desde acá presionando clic. Y lo quito. ¿Qué más tengo acá? Acá tengo la opacidad. Puedo regular desde acá. No es que el color se está haciendo más claro, sino que es la opacidad del elefante la que está cambiando. Después acá también tengo otras opciones de estilo. Acá tengo volver a colorear ilustración. Esta opción es muy importante, especialmente cuando tenemos una ilustración con muchos colores. Vamos a hacer la prueba con la anterior ilustración que les había mostrado de ejemplo en escala de grises. Vamos a abrirla. Entonces me voy a archivo, abrir, y acá selecciono la ilustración. Selecciono esto, le doy control más. Muy bien, existen dos formas con las cuales yo puedo modificar los colores de las camisetas, por ejemplo de las chicas. Uno es con la flecha blanca, seleccionando uno por uno y modificando. Acá puedo ir moviendo el azul, por ejemplo, y acá de igual forma. Y así sucesivamente. Como pueden darse cuenta, este es un trabajo muy moroso, pero existe un camino mucho más rápido. Control Z. Por ejemplo, este tono de acá. Yo puedo ir modificándolo hacia el azul y pueden darse cuenta que ya automáticamente todas las tonalidades de las camisetas que tenían ese color han cambiado a azul directamente. Y así sucesivamente. Igual puedo cambiarlo un poco más claro, ha cambiado el piso. Por ejemplo, puedo ir modificando ahí las sombras, por ejemplo, y le doy a OK. Muy bien, con esta ilustración se ha podido ejemplificar mejor. Después acá tengo algunas otras opciones como la alineación. Esto igual es muy importante, voy a alejarme un poco para que ustedes puedan notar. Elimino esto. Tengo acá mi elefante y aquí, si está alineado con la mesa de trabajo, esta es mi mesa de trabajo, entonces yo le daré aquí a centrar. Pero también puedo aquí ajustarlo, alinear hacia arriba, alinear hacia abajo, alinear hacia el centro y así sucesivamente las diferentes opciones que yo necesite. Pero ¿qué pasaría si yo lo pongo con alinear con selección? Vamos a ver eso. Voy a traer nuevamente el pez. Entonces si aquí yo selecciono alinear con selección, pues agarro estos dos y si les coloco esto, entre los dos se habrían alineado al centro. Lo mismo que esto. Muy bien, control Z, esto le aumentaré la opacidad al máximo. Después, básicamente, aquí tengo las opciones dentro del eje X, dentro del eje Y, en cuántos píxeles está ocupando mi forma. Y acá puedo ver algunos detalles del ancho y el alto de esta figura, que puedo modificarlo yo proporcionalmente siempre y cuando esto esté activado. Por ejemplo, si yo acá le coloco 500, si esto no está activado, pues se va a deformar, se va a hacer demasiado alto. Pero en caso de que esto estuviese activado, si yo le coloco acá 500, pues va a modificarse proporcionalmente. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver las herramientas que se encuentran acá en la parte lateral izquierda. En primer lugar tengo la herramienta de selección OV. Recalco nuevamente, es importante que ustedes aprendan los atajos de teclado porque esto les va a ayudar a trabajar mucho más rápido. Ya no van a tener que estar volviendo todo el tiempo acá, sino simplemente presionando una letra y ya tendrán la herramienta lista para utilizarla. En primer lugar tenemos acá la flecha negra, que su atajo de teclado es B.
Lo que nos permite esto es seleccionar nuestra ilustración y moverla, nuestra forma. De igual forma, si nosotros acercamos acá una de las esquinas, pues se forma una flecha, como ustedes pueden ver, y presionando Shift podemos agrandar o achicar nuestra forma, nuestra ilustración. Si yo no presiono Shift, lo que pasará será esto. Podré modificar el tamaño, pero se va a ir deformando. Después tengo la flecha blanca, su atajo por teclado es la letra A. Lo que me permite esto es seleccionar los puntos de ancla que tiene mi ilustración. Acá puedo moverlos tranquilamente. Presiono Control Z. De igual forma, tal vez puedo seleccionar uno de estos. Voy a hacer zoom para que puedan ver mejor. Y pueden darse cuenta acá que se forma un punto con otro punto dentro. Entonces yo puedo ir redondeando las diferentes formas que vea conveniente para ir perfeccionando tal vez mi ilustración. Otra opción, como les mostraba en este ejemplo de acá, me permite dentro de esta ilustración que está agrupada seleccionar una forma en particular. El cabello, por ejemplo, cosa que no pasa con la flecha negra, que si yo selecciono, pues automáticamente todo será seleccionado. Otra herramienta importante que tenemos dentro de todas estas es la herramienta pluma, tal vez una de las más importantes, porque con la pluma nosotros podemos crear las diferentes formas. Si ustedes tienen un boceto y quieren vectorizarlo, esta es la forma. A través de la pluma ustedes tienen que ir dibujando sobre aquello que hayan realizado. Acá, como les digo, miren, nótese, tenemos esta forma de acá que nos ayuda a poder manejar mejor las curvas, siempre y cuando lo arrastre yo con la flecha blanca. Dentro de esta misma herramienta, si ustedes hacen un clic largo, se van a desplegar muchas otras, como herramienta añadir punto de ancla, eliminar punto de ancla, herramienta punto de ancla. Esta es importante, estas dos son muy importantes, porque por ejemplo, si yo estoy acá, voy a hacer zoom, y yo quiero eliminar este punto de ancla, entonces lo selecciono, me voy acá, hago un clic largo y le pongo eliminar punto de ancla a este, y pueden darse cuenta. Pero en el caso de que yo quiera añadir, mucho más fácil, hago clic nuevamente acá, con la flecha blanca arrastro ahí, en caso de que me haga falta. Muy bien. Después tengo la herramienta de texto. Si yo selecciono acá, automáticamente me creará esta palabra que es texto falso. Entonces yo puedo escribir hola, por ejemplo, espacio, suscríbete. Acá tengo algunas opciones arriba de que puedo modificar de este texto. Vamos a hacerlo más grande, presionando Shift y arrastrándolo de la esquina. Voy a mover un poco más acá. Acá puedo cambiar la tipografía que yo vea conveniente. Después puedo modificar el tamaño, pero yo siempre prefiero presionar Control T para que se me desplieguen todas las opciones de carácter. Entonces acá ya no solo puedo modificar el tamaño del texto, sino que también puedo modificar el espaciado de una línea con otra, o el interletrado también acá, reducirlo. Y esas opciones tengo dentro de texto. Pero también es importante tomar en cuenta que presionando un largo tiempo acá yo tengo más opciones de texto. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Acá con la herramienta de pluma yo selecciono esto y voy a crear esa forma. Solamente necesito el contorno, entonces no necesito el relleno. Entonces volcaré esto y ahí ya tengo mi forma. Me voy a la opción de texto y acá le colocaré texto en trazado. Entonces ya lo acerco acá. Voy a seleccionar esto. Entonces ya lo acerco acá y ahí ya tenemos el texto falso sobre esta forma que yo acabo de modificar, que yo acabo de crear. Lo voy a eliminar. Voy a entrar dentro de la herramienta de formas para que ustedes vean que esta herramienta de texto igual se puede adaptar a esto. Entonces presionando Shift, estiro
voy a cambiarle, solamente necesito el trazo y aquí puedo modificarlo igual. Herramienta de texto en trazado. Lo acerco, no olviden que tiene que estar seleccionado la forma y ahí ya he creado un texto sobre esta forma circular. Tengo otras opciones más, como por ejemplo texto vertical. Ahí nuevamente ustedes pueden ver, nos ha creado esta opción. Después texto de área vertical, pero igual es importante, herramienta de texto vertical en trazado. Y ahí, como pueden darse cuenta, todas las letras están en el mismo sentido que la forma. Lo eliminamos. Acá tenemos la herramienta de segmento línea. Es igual, la herramienta línea es muy importante. Presionando Shift, pero aquí necesito el trazado. Y de acá puedo modificar, como habíamos dicho, pues esta opción o diferentes de cómo inicia, cómo concluye, aumentar el trazado, etc. Su atajo de teclado es este símbolo de acá. De texto es la letra T, de pluma es la letra P. Entonces ahora pasamos a la herramienta de forma. Acá tengo todas las formas que necesite: rectángulo, rectángulo redondeado, herramienta de elipse. Presionando Shift yo puedo crear un círculo, polígono, y ustedes pueden preguntarse, pero aquí no hay triángulo. El triángulo se crea con la herramienta de estrella. Si bien haciendo un clic la estrella nos permite crear una estrella de 5 puntas, o dependiendo de la cantidad de puntas que yo coloque acá, por ejemplo puedo colocar 12 y ahí ya tengo esa estrella. Pero también si yo coloco 3, pues ahí ya tendré mi triángulo. Lo giro presionando Shift y ahí ya lo tengo. Voy a eliminar todas estas formas. Después tengo la herramienta de pincel. Igual es importante que aprendan esto. Su atajo de teclado es la letra B. De igual forma, si ustedes tienen un boceto y quieren vectorizarlo, porque todo esto son vectores, esta herramienta pueden utilizarla siempre y cuando tengan un buen pulso. Ahí ya lo tenemos. Luego, entre otras de las herramientas importantes que tenemos, es la herramienta de degradado. Si yo selecciono esto, acá puedo seleccionar alguno que otro degradado, por ejemplo este. Pero si yo quiero modificar este degradado, acá me aparecerá la opción de degradado. Acá puedo cambiarle el color. Voy a adelantarme un poco a esta parte. Entonces acá puedo colocar que inicie en rojo y de esta otra parte que termine en rosado. Entonces, ¿para qué me sirve esta parte de acá? Pues para modificar este degradado. Moviendo acá el parámetro puedo identificar en qué parte quiero que sea más rojo y en qué parte quiero que sea más fucsia, o si quiero que tal vez el degradado venga desde esta parte hasta acá, pues esto puedo moverlo simplemente arrastrando por acá. Esto lo voy a explicar más a detalle un poco más adelante. Después tengo el gotero. Esto igual es muy importante. Si yo tengo esta forma y quiero, por ejemplo, obtener este mismo color, pues agarro el gotero y selecciono este color y automáticamente se habrá transformado. Inclusive puedo seleccionar cualquiera, puedo seleccionar el blanco o este mismo tono gris fuera de la mesa de trabajo. Después tengo esta opción de herramienta de fusión. Vamos a ver qué es lo que hace. Voy a ponerle acá un color sólido rojo, por ejemplo. Y bien, tengo estas dos formas y quiero fusionar una con la otra. Selecciono ambas. ¿Y a qué me refiero con fusionar este con este otro? Que va a haber una transición entre que el elefante se convierta en pez. Va a haber una transición de formas. Entonces eso me ayudará a determinar esto. Hago clic acá, hago otro clic acá y la transición es esa. Pero si yo hago doble clic, puedo aumentar tal vez los pasos especificados, que no sea 1, sino que sean 5, por ejemplo. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo del elefante ha pasado a convertirse hasta el pez. Tengo la opción de mesa de trabajo. Esto igual es muy importante. Acá yo puedo aumentar mesas de trabajo simplemente presionando Alt y Shift. Y ahí he creado una nueva mesa de trabajo. Acá también Alt y Shift.
Siempre que yo presione este, pues voy a poder modificar acá directamente el tamaño. Tengo la herramienta igual de mano, que esto me permite moverme. Esto es muy importante que sepan, es la letra H. Entonces yo siempre y cuando esté yo acá trabajando, pues puedo ir modificando, viendo qué está pasando en el resto de mi composición. Tengo la herramienta de zoom, pero yo prefiero manejar el control más, el control menos. Y tenemos esta parte de acá que ya la habíamos visto. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver las herramientas que encontramos en la parte lateral derecha. En primer lugar tenemos capas, y tal vez este sea uno de los más importantes. Si se dan cuenta, ambos elementos están dentro de una misma capa, y acá me muestra. Tengo acá el elefante y acá el pez. ¿Qué pasa si yo quisiera crear un fondo para esto? Por ejemplo, voy a recurrir a la herramienta de rectángulo. Si está, por ejemplo, en otra, simplemente recuerden que hago un clic largo y selecciono rectángulo. Entonces voy a adaptarlo a esta mesa de trabajo. Voy a valerme de esta herramienta de centrar para que quede ahí bien, y le voy a colocar este tono. Como pueden darse cuenta, está encima de mis dos objetos. Tranquilamente ya puedo dar clic derecho, organizar, enviar detrás. Voy a cambiarle de color a estos a blanco. Selecciono ambos presionando Shift, hago clic aquí y le coloco blanco. Entonces, pero yo a medida que vaya trabajando con esto, el fondo me va a ir molestando. Sin querer voy a ir seleccionándolo todo el tiempo. Entonces para eso mejor yo lo envío una capa abajo. Voy a crear una nueva capa acá con el más. Voy a arrastrar esta capa hasta abajo. Y aquí se dan cuenta que yo selecciono el fondo y me dice está en la capa azul. Si yo selecciono este me dice está en la capa azul. Lo selecciono y lo voy a llevar una capa abajo. Ahora está en la capa de color rojo. Y haciendo clic acá lo voy a bloquear. Ahora sí ya no me va a molestar. Yo voy a poder trabajar con mis elementos tranquilamente. Y cuando necesite modificarlo simplemente lo desbloqueo y aquí puedo hacer alguna modificación. Puedo cambiar el color u otro. Entonces, este pez le vamos a cambiar de color. Le voy a llevar una capa arriba. Entonces para eso hago clic en el más y ahora ya no va a estar en la capa azul, sino lo voy a arrastrar hasta la capa verde. Y puedo bloquearlo de igual forma y ahora solo quiero trabajar con el elefante para que no moleste este. Cuando tenemos demasiados elementos dentro de una misma capa, podemos desplegar acá. Y acá se va a notar mejor en este ejemplo. Voy a hacer clic derecho en desagrupar. Voy a seleccionar, por ejemplo, a esta chica de aquí. Todo esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, despliego todo esto. Y cada uno de los elementos tiene su subcapa. Nótese acá, estos tres están en una subcapa. Acá me da una pequeña previsualización. Y así sucesivamente todos estos elementos tienen su propia subcapa y puedo modificarlos yo también desde acá. Esto de las capas tienen que manejarlo muy bien y practicarlo bastante. Después, acá tengo la ventana de muestras. Y aquí esto me sirve para modificar los colores, ir viendo todo eso, pero también puedo crear muestras de forma. Y aquí me da un ejemplo. Voy a desbloquear esto. Voy a seleccionar este pez y aquí tengo una muestra de forma. Coco se llama. Entonces, si se dan cuenta, yo hago clic ahí y me ha modificado todo el relleno que tiene esto. Más adelante estaremos viendo ya en otro tutorial que les voy a mostrar cómo ustedes pueden crear sus propias texturas como esta de acá. Después, ¿qué otras opciones tengo? Los pinceles, que igual lo habíamos visto aquí arriba. Acá el color igual puedo modificarlo desde aquí. También tengo esta opción de trazo. Si yo selecciono la herramienta línea, vamos a volcar esto. Voy a colocarle blanco. Entonces presionando Shift, B, ahí tengo mi línea. Voy a aumentarle el trazo hasta 9. Pero yo necesito una línea punteada. Entonces en ese caso puedo modificar igual desde acá el grosor, no necesariamente desde arriba, pero aquí hago clic en línea discontinua. Y ahí ya tengo una línea discontinua. Y aquí puedo hacer clic, por ejemplo, en 6. Y pueden darse cuenta que el espacio entre uno y uno, entre un punto y otro, ha reducido. Pero también podría ponerle, por ejemplo,
20. Entonces la línea se ha vuelto más larga y el espacio igual ha aumentado entre uno y otro. ¿Qué más tengo acá? Tengo la opción de degradado, que como les había mostrado, les dije que íbamos a hacer más ejemplos de esta herramienta. Acá voy a colocarle un degradado muy básico, por ejemplo. Acá voy a modificar algunos colores. Voy a ponerle un tono más celeste. Y acá un amarillo más brillante. H para poder moverme en la mesa de trabajo. Control más. Acá tengo mi elefante. ¿Qué opciones tengo dentro de degradado? Tengo el degradado lineal, que como pueden darse cuenta es una línea que va desde el más oscuro, que es el azul, hasta el amarillo. Tengo la opción de degradado radial. Pueden notar ustedes que ahora el degradado empieza el color más fuerte, el azul al medio, y se va expandiendo hacia afuera. Tengo la opción acá de degradado de forma libre. Y acá yo puedo ir modificando donde quiero que sea el punto exacto de mi degradado. En esta forma de aquí. Selecciono nuevamente me voy acá a degradado lineal y aquí yo también puedo invertir el degradado. Es decir, que ahora el azul, la parte más oscura, empiece desde acá y concluya en el amarillo. De igual forma, en el radial, simplemente modificando esto, ahora la parte amarilla más brillante estará al medio y el azul será el que se vaya expandiendo. Y acá, como habíamos dicho, es más libre, ¿verdad? Entonces no tenemos esa opción. Después, pasa mucho que nosotros empezamos a hacer un montón de modificaciones en el degradado y no vemos ningún cambio. Entonces hay que tomar en cuenta acá que no tiene que estar en trazo, mejor dicho, sino tiene que estar en relleno, porque puede que estemos modificando libremente todo el degradado del trazo y no esté en la parte de relleno. Acá vamos a encontrar algunos degradados más. Y también tenemos acá y podemos modificar la opacidad de cada uno de los colores. Muy bien, acá también tenemos la parte de transparencia. Para esto voy a traer una fotografía para que vean cómo funciona. Voy a mover mi pez acá, el elefante acá y la línea la voy a eliminar. Acá tengo una fotografía. Seleccionando esto, acá arriba colocaré recorte. Enter. Y acá dentro de la opción de apariencia me voy aquí a la parte de normal y coloco, por ejemplo, en multiplicar. Probablemente si yo tuviese esta fotografía a color y lo coloco encima de esto y simplemente agarro el texto y lo pongo encima, no voy a tener contraste, no se va a alcanzar a leer. Entonces esto se utiliza como una herramienta de creatividad para encontrar contraste que ayuda mucho al diseño gráfico. Ahí, por ejemplo, tengo diferentes opciones de transparencia, oscurecer, aclarar, sobreexponer color. Cada uno de estos ustedes pueden ir modificando según qué es lo que necesiten en su diseño. Hay diferentes opciones, pero hay algo también muy importante que quisiera enseñarles. Y es cómo convertir una fotografía en blanco y negro acá en Illustrator, porque la que yo traje ya estaba en blanco y negro. Vamos a pegar esa fotografía aquí, la vamos a incrustar. Y acá tengo dos opciones. La primera es irme a la parte de edición, editar colores y convertir a escala de grises, como ya lo habíamos visto. Pero la otra opción es seleccionar la herramienta de rectángulo, tal vez en blanco o en negro, y yo creo una forma. Y acá en normal yo le coloco color y ya está en blanco y negro. Esto me permitirá, a diferencia de la otra forma, de yo poder cambiar blanco y negro solamente de una parte. Pero esto también funciona con el negro. Pueden darse cuenta, se ha mantenido igual en blanco y negro. No funciona con otros colores. Pasa eso. Muy bien, y ahí ustedes tendrán una variedad que podrán elegir dependiendo qué es lo que necesiten. Vamos a volver a traer a los animales. Acá tengo la opción de mesas de trabajo. En caso de que yo tenga varias, puedo ir ordenando, porque eso pasa cuando tenemos 10, 15, 20, 50 mesas de trabajo.
A veces queremos modificar el orden, que ahora la portada sea esta y no la anterior, entonces esto nos permite ir moviendo eso, arrastrando uno sobre otro. Por ejemplo, vamos a crear más mesas de trabajo. Nótese aquí, me dijo, no se moverá ningún objeto oculto bloqueado en la mesa de trabajo. Esto es porque mi fondo está bloqueado, pero en esta oportunidad no hay ningún problema. Tengo estas 4 mesas de trabajo. Entonces, si yo lo exporto esto como PDF, obviamente este va a quedar en primer lugar porque es la mesa de trabajo número 1. Pero bueno, yo quiero que este se vaya al final sin tener que moverlo, arrastrarlo hasta acá. Entonces simplemente agarro esto y lo llevaré hasta el final. Y ahora esta es la mesa de trabajo 4. ¿Cómo puedo verificar eso? Selecciono acá mesa de trabajo y aquí me dirá es la número 4. Y acá esta es la número 1 ahora. Daremos a Control Z. Después acá tenemos las herramientas de alineación, pero el que más importa aquí es busca trazos, este de acá. Esto igual les va a ayudar mucho. Vamos a ponerle colores completos. Voy a ir mostrándoles con cada uno de estos qué es lo que pasa. Tengo el elefante y el pez. Vamos a borrar o ocultar por el momento esta capa de aquí. Y al elefante le vamos a poner un tono un poco más oscuro. Muy bien. Entonces, B, con la letra B, es decir, con la herramienta selección, la flecha negra, selecciono ambos, hago clic en busca trazos y aquí pongo unificar. Se ha convertido en un solo elemento, en una sola forma. Control Z. Con ambos seleccionados, acá colocaré menos frente. Se ha comido la parte del pez. Acá puedo seleccionar formar intersección. Solamente ha mantenido la parte que se sobreponía del pez y del elefante, solamente mantuvo esa parte. Acá, excluir. A diferencia del otro, se ha eliminado solamente la parte en la cual se sobreponían ambos. Acá, dividir. Esto está todo agrupado, pero si yo le coloco en desagrupar, ahora esto es una parte, esto es otra y el elefante es otra. Cortar. Nótese aquí que si yo lo desagrupo, acá ya no tendremos esta parte del elefante. Lo habrá cortado en base al pez que se estaba sobreponiendo. Después, con ambos seleccionados, tenemos la opción de combinar, que ha creado un efecto similar al de dividir. Y después tenemos recortar. Y acá me has recortado básicamente el pequeño espacio que se sobreponía uno con el otro del pez. Voy a desagruparlo. Selecciono ambos, ahora tengo la opción de combinar. Ahora ambos objetos son uno solo, se han agrupado. Control Z. Después tengo la opción también de recortar, que me ha mantenido un breve, muy breve espacio entre el elefante y el pez. Tengo la opción de contornear. Ahora ambos están igual, agrupados, pero solamente con el contorno. Y por último la opción de menos fondo, que me ha mantenido solamente al pez. Por último, me gustaría hacer énfasis en las siguientes herramientas también. Nótese que aquí está el pez y el elefante debajo del pez. Cuando yo selecciono esto y hago clic derecho, tengo también otras opciones. Entre ellas, selecciono ambas y puedo darle a agrupar. Ahora estos dos siempre van a permanecer juntos. Si yo lo quiero desagrupar, clic derecho, desagrupar. Muy bien. ¿Qué más puedo hacer? Seleccionar este, organizar, enviar detrás. Clic derecho, organizar, traer al frente. Clic derecho, organizar hacia adelante. En este caso, como son solo dos elementos, no se va a notar. Pero tengo también la opción de hacia adelante y hacia atrás. Otra opción importante que tengo acá es la de crear máscara de corte, pero para eso necesito una fotografía. Retomo mi fotografía. Voy a hacerla un poco más pequeño. Voy a enviar esta fotografía detrás, organizar, enviar detrás.
Vamos a mover el elefante un momento y yo quiero que esta fotografía entre dentro de esta forma. Entonces selecciono ambos y crear máscara de corte. Y ahí está la fotografía dentro del pez. Y listo, eso sería todo por el tutorial de esta oportunidad. Suscríbete, dale a like y coméntanos si es que tienes alguna consulta. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Saludos!